Hola muchachos, ¿qué tal? Vamos a continuar hasta con esta segunda semana, la segunda clase. Bien. Y vamos a ver el día de hoy la división de la economía. Muy bien. La división de la economía se le atribuye a John Neville Keynes. John Neville Keynes es padre, ¿no?, de John Maynard Keynes, el principal representante de la macroeconomía. Entonces John Neville Keynes es quien divide pues la economía en economía positiva y en economía normativa. Muy bien, vamos a ver entonces de qué trata la economía positiva y qué es la economía normativa. Bien, la economía positiva, jóvenes, estudia los hechos reales. ¿Sí? Estudia nuestra realidad económica como es. ¿De acuerdo? Y la economía normativa lo que va a hacer es plantear tal vez soluciones frente a nuestros problemas económicos, o sea, ¿no?, nuestra economía como debe ser, dice, ¿no? Muy bien. Continuamos. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo la economía positiva estudia la realidad económica tal como es? Te decía entonces que la economía positiva estudia hechos reales, ¿no? Establece relaciones causa y efecto. Por ejemplo, ¿no?, en la teoría, digamos, que se conoce más adelante como vamos a ver, la demanda, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la demanda? Miren, en la demanda dice lo siguiente, ¿no? Si el precio de un determinado bien X se eleva, entonces, ¿qué va a ocurrir, jóvenes, con la cantidad demandada de ese bien X? Si el precio se eleva, obviamente la cantidad demandada de ese bien X va a tender a disminuir, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Es una relación de causa-efecto. O, por ejemplo, ¿no?, las principales exportaciones del Perú que tiene hacia el extranjero, caso por ejemplo del hierro en Ica, ¿no?, que lo explota la empresa china Shougang, tiene como destino a China. O sea, nuestras exportaciones van a China. Y las exportaciones del Perú, por este caso, por este virus, esa pandemia, evidentemente están disminuyendo, ¿verdad? Entonces es una relación de causa-efecto, ¿verdad? Bien, esta economía positiva, muchachos, entonces se divide en dos. Ustedes ven acá la economía descriptiva y la teoría económica. Bien, ¿a qué se refiere entonces la economía descriptiva? Miren, la economía descriptiva lo que va a hacer es una recopilación de datos, recopila información, ¿de acuerdo?, para ver cómo está nuestra realidad económica. Ejemplo, en el caso del Perú, vamos a encontrar el Instituto Nacional de Estadística e Informática, por ejemplo, ¿no?, el INEI, que determina la inflación en el Perú. Entonces, esos son datos, ¿no? La economía descriptiva, por lo tanto, es la recopilación de información para ver cómo está nuestra realidad económica, o sea, para determinar qué problemas económicos tenemos nosotros. Eso es la economía descriptiva, ¿no? Ahora, ¿y qué es la teoría económica? La teoría económica, con los datos, con la información de la economía descriptiva, lo que va a plantear es posibles soluciones a estos problemas económicos que se han determinado mediante la economía descriptiva.
¿De acuerdo? Entonces, la teoría económica, para poder desarrollarse, o sea, lo que plantea en realidad la teoría económica es soluciones, ¿no? Te decía, entonces, si hay un problema económico, la teoría económica lo que va a plantear son hipótesis. O sea, va a plantear de repente posibles soluciones frente a un problema económico. Si esta hipótesis se llega a verificar, se llega a comprobar, se transforma en leyes. ¿De acuerdo? Entonces, esta teoría económica se divide en dos, en microeconomía y en macroeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Micro se refiere a espacios pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, la microeconomía lo que hace es estudiar casos individuales, o sea, hace estudios individuales de componentes generales. Por ejemplo, ¿no? O sea, puede decirte que la microeconomía también se le llama la teoría de los precios. Por ejemplo, así también se le puede llamar. ¿Bien? Y estudia la economía a un nivel pequeño, digamos, ¿no? O sea, ¿qué estudia en realidad, pues, la microeconomía? Vamos a ver. Mira, por ejemplo, la microeconomía estudia el comportamiento en el mercado, ¿no? De las familias y de las empresas, ¿no es cierto? Entonces, las familias, ¿qué es lo que hacen? Y las empresas, ¿qué es lo que hacen? La familia lo que hace es consumir. O sea, la familia, ¿qué hace? Consume. Y la empresa, ¿qué es lo que hace? Produce, ¿verdad? ¿Qué produce? Bienes y servicios que esta familia necesita. Entonces, en lugar de decir consumo, yo voy a decir que las familias que hacen es demandar. Quieren consumir, entonces demandan bienes y servicios. Y la empresa, al producir bienes y servicios y ofrecérselos a la familia, entonces, en lugar de decir, ¿no? Dar o poner la palabra oferta. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la microeconomía que estudia, ¿no? La demanda, la oferta. Pero cuando interactúan las familias y las empresas en esta demanda y oferta, ¿dónde lo hacen? Lo hacen en el mercado, porque recuerda que el mercado se forma cuando coinciden, cuando interactúan las empresas y las familias, ¿no? O sea, las unidades de consumo y las unidades de producción. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora qué es la macroeconomía. La macroeconomía estudia la economía, pues, de toda una nación, de toda una población a un nivel mucho más grande, un nivel mucho más grande, te decía. Entonces, por ejemplo, la macroeconomía estudia la inflación. Fíjate ahora, algunos precios de algunos productos en el mercado se están elevando. De inflación. También estudia, por ejemplo, los ciclos económicos, ¿no? Que son temas que más adelante vamos a poder ver. ¿De acuerdo? Bien. También estudia en los agregados económicos. Profesor, ¿qué son los agregados económicos? Que miden la producción en un país. Vamos a ver, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, el Producto Nacional Neto, el Producto Nacional Bruto, etc. Muy bien, eso se refiere a la macroeconomía. Ahora, ¿quién es el máximo representante, ¿no?, de la microeconomía? Bueno, se llama John Marshall. John Marshall
es también el principal representante de la economía neoclásica. ¿Y quién es el máximo representante de la macroeconomía? Hace un momento te dije que era John Maynard Keynes. Obviamente con él nace una escuela económica llamada escuela keynesiana. ¿Bien? ¿Y qué es la economía normativa? Te decía hace un momento que estudia lo que debe ser, como debería ser, ¿no? Entonces se toma en cuenta, se consideran juicios de valor, por ejemplo, ¿no? Pero esto ya es, ¿cómo te puedo decir? Esto es subjetivo, esto es más objetivo y esto es subjetivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá son opiniones, ¿no? Opiniones. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Deberían subirle el salario, digamos, a todos los peruanos, ¿no? Es subjetivo, no es una opinión, lo que debería ser, ¿no? O dirían, no, pues, si se sube el salario de repente a todos los peruanos va a haber de repente tal vez un mayor gasto del gobierno. Entonces esto, repito, es subjetivo, lo que debería ser. Y la economía normativa tiene como principal instrumento a la política económica. ¿Y qué es la política económica? Son las medidas que toma el gobierno para poder alcanzar ciertos objetivos que éste se ha propuesto. ¿De acuerdo? Y para poder desarrollarse, para poder el gobierno plantear pues, estas medidas, va a plantear obviamente leyes que han sido ya antes estudiadas por la micro y la macroeconomía. Lo que va haciendo es aplicar ciertas leyes para conseguir ciertos objetivos que el gobierno se ha planteado. Muy bien, chicos, esto es todo y hasta la siguiente semana. Gracias.